puesto era si la fe, o mejor dicho, si fe es creer en Dios. Y poníamos un interrogante, ¿no? Porque no está tan claro que tener fe sea creer en Dios, ¿no? O sea, que creer sea un acto del entendimiento por el cual uno acepta unas verdades propuestas. Y entonces me alegro, ahora cuando cantamos al Espíritu Santo me alegraba de pedirle que viniese porque sería muy interesante que viniese, porque como no venga no nos vamos a aclarar nadie, ni vosotros ni yo. Pero a ver si consigo transmitiros lo que quería. Pero yo creo que fe no es creer en Dios. Pero a ver si consigo justificarlo. Y vamos a ver, para eso yo quería decir antes dos conceptos, para luego cuando hablemos que sepamos de qué hablamos, ¿no? Porque las palabras, pues depende cómo la entiendas, pues significan una cosa u otra, ¿no? Yo voy a decir 4 palabras que cuando las use quiero decir lo que voy a decir ahora, ¿no? Y la primera es distinguir entre religión y fe. La religión es decían los filósofos clásicos, decían que el animal es un zoon politikon, que no es ningún insulto, sino que en griego es decir que es un animal religioso. El hombre es un animal religioso. Con eso ellos querían decir que el hombre naturalmente, cuando él nace, por la verdad intrínseca, ¿no?, de lo que es ser hombre, pues y nosotros tenemos experiencia porque aquí somos hombres. No voy a decir ahora hombres y mujeres y personas, y tal. Cuando diga hombre, me refiero a persona humana, ¿no? Vosotras estáis incluidas. Entonces, cuando el hombre es un animal religioso, es decir, que religión viene de religere, ¿no?, que es atar, ¿no? El hombre tenemos como una necesidad, al vivir, tenemos una necesidad de religarnos a alguna realidad, la que sea, cada uno escoge la que quiere, con la cual establece una dependencia. Una dependencia absoluta. Es decir, que yo hago depender, o sea, en mi vida la cuelgo, por así decirlo, de una realidad. Y para uno puede decir, bueno, pues hay personas que viven y que la fama, por ejemplo, es la verdad o la realidad que da sentido a toda su existencia, y entonces su existencia la hacen depender y la atan de conseguir fama, por ejemplo, o de conseguir dinero, o el amor por una chica. Entonces todo en mi vida depende de esta persona. El amor de dependencia es muy negativo, es terrible, vamos, hace sufrir mucho. Pero hago depender y cuelgo mi existencia de esa realidad que yo he elegido, ¿no? Es decir, una realidad a la cual yo le doy un sentido último de mi vida. O sea, yo vivo en orden a y mi vida depende de esta realidad que yo he escogido, ¿no? Es decir, que de alguna manera se le da a esa realidad que yo elijo, a esta realidad,
yo le doy categoría de un bien trascendente, ¿no? O sea, es algo a lo que yo me someto y para lo que yo existo. Y todo en mí depende de conseguir eso. Esta realidad cada uno la elige, pero lógicamente hay realidades que están de acuerdo, o sea, que son adecuadas para atarme yo a ellas, y otras realidades que no son en sí mismas dignas de hacer depender una vida de esa realidad, pero que yo lo puedo hacer. Entonces, es lo que se llama, a estas realidades se les llaman ídolos. Ídolos. O sea, un ídolo es una realidad no trascendente de la cual yo cuelgo mi existencia. O sea, yo a esta realidad la idolatrizo y entonces la hago, le doy categoría, en mi vida le doy una categoría de algo que merece la pena vivir para eso. Entonces yo idolatro el dinero, idolatro la fama, idolatro a mi novia, idolatro a mis hijos, idolatro al coche. Ídolos o realmente si es un Dios. Entonces el Dios ya como es una realidad trascendente, sí que tiene la categoría o tiene su verdad, o sea, es una realidad de la cual sí que puede dar sentido a mi existencia, ¿no? Y no... ¿Me explico más o menos? Por eso, en toda la escritura, cuando o sea, o aceptas a Dios o lo contrario, no se plantea el ateísmo. Ahora no vamos a hablar de si el ateísmo es posible o no, tal. Pero, sino que lo que se contrapone al creyente no es el ateo, es el idólatra, claro. ¡Uy, qué ilusión! No me seguía. Muy buena, Luis. Estaba cantado. Pues, entonces lo que se contrapone al creyente es el idólatra. Bien, entonces, ¿por qué digo esto? Porque la religión, entonces, como veis, no es más que una necesidad del hombre por la cual él busca la felicidad y la trascendencia, trascenderse a sí mismo, aceptando una realidad. La trascendencia lo que quiero decir es que vamos a ver, la gran frustración del ser humano, pasa que me estoy enrollando demasiado con esto, y no he llegado a lo que quería, porque esto es el preámbulo, pero la gran frustración del ser humano, ¿cuál es? Bueno, la realidad que frustra al hombre, la muerte, o sea, ¿no? O sea, siempre el hombre ha vivido, porque me compro un perro y se pone viejo y se enferma y se muere. Tengo a mi padre que le quiero muchísimo y tal, y envejece y tal, y se muere. Yo veo que pues pierdo el pelo, luego el diente, luego tal, joder, y que me voy muriendo y oye, joder, que esto va para abajo, ¿no? Y entonces, la muerte es como la gran amenaza para al hombre, pero yo estoy hecho para la vida, y lo que quiero es vivir, y lo que quiero es que las demás realidades vivan, ¿no? Entonces, lo que busca el hombre es superar la muerte, o sea, vencer la muerte. Y eso lo hemos hecho de muchas maneras, pero entonces lo que quiere el hombre es salvarse. Pero salvarse, ¿qué quiere decir? Yo quiero salvarme de la muerte, o sea, que la muerte no acabe conmigo. O sea, yo quiero continuar con vida, no quiero que mi vida termine. Entonces, lo que tengo que conseguir es superar la muerte, vencer la muerte. Y la realidad, o sea, la realidad a la que yo me ato, en principio, es esa realidad que a mí me puede salvar de la muerte, o sea, que me puede hacer vencer a la muerte. Por eso, en la religión el hombre busca el modo de vida por el cual yo sea capaz de vivir superando y venciendo la muerte. Por ejemplo, en el mundo griego, pues ellos lo que querían era divinizarse, porque los dioses no morían. Entonces ellos querían
querían de alguna manera entrar sí, en la vida de los dioses, divinizarse y así vencer la muerte. Y ellos pasaban a ser de la familia de los dioses, vencían la muerte y se eternizaban, ¿no? Entonces, pero claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la religión entonces no es más que un movimiento natural que parte de mí y con mis medios yo tengo que hacer lo que sea para estar más allá de la muerte. Bueno, más o menos. Entonces, la religión, daros cuenta que la religión es algo natural, es algo mío, es algo propio del hombre, es una necesidad natural del hombre, el tener la religión. Soy zompolítico, ¿no? Y yo puedo encontrar, además muchas de las religiones parten así, o sea, wow, muchas, todas, ¿no? Pues de una necesidad del hombre de esto, y entonces pues y el hinduismo o bueno, muchas de las religiones de África, no me acuerdo cómo se llaman, animistas, tal, bueno, pues muchas veces son religiones que ellos te establecen un camino, unas acciones, unos preceptos, unas prohibiciones, unas acciones de virtud, ¿no? O de generosidad, o de adoración, de relación con los dioses, que si yo hago todo esto, yo conseguiré vencer la muerte y salvarme, ¿no? Y entonces, pero todo esto no es más, está siempre en el plano del hombre, o sea, el hombre y las acciones del hombre para conquistar él algo que le va a dar trascendencia. Sentido, ¿eh? Bueno, pues entonces, esto, la religión. Cuando hablemos de religión estamos hablando de esto. Cuando hablemos de fe, vamos a hablar de otra cosa. Sobre todo vamos a hablar aquí de la fe cristiana, ¿no? La fe cristiana es otra cosa, que es lo que luego os quiero... Y luego, las otras palabras que quiero decir antes es individuo, por contraposición a persona. Para el individuo es, podríamos decir, no sé si es exactamente así, pero bueno, algún teólogo lo ha dicho, pero podríamos decir que cuando Dios crea a Adán, digo para ir muy rápido, cuando Dios crea a Adán, crea un individuo. Y solo cuando está Eva, y él se puede relacionar con Eva, entonces Adán ya puede ser persona. Porque la persona, el individuo es yo encerrado en mí mismo, o sea, mi existencia, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de persona, hablamos de que el individuo no es él en sí mismo encerrado, que se realiza y se hace, y es él, y lo que yo logro, con lo que yo nazco, lo que yo consigo, que nuestra sociedad es muy individualista. O sea, yo a partir de lo que yo soy, a partir de lo que yo he recibido, a partir de lo que yo haga, es de lo que yo puedo esperar y lo que puedo conquistar y tal, ¿no? Entonces, pero es un yo muy encerrado en sí mismo. Sin embargo, hay muchas filosofías y los cristianos así lo afirmamos. El yo es un ser abierto, está lleno de flechas. O sea, yo soy en mis relaciones, yo soy hijo de alguien, soy de una ciudad, soy criatura de, o sea, tengo una procedencia, vengo de, y voy hacia, ¿no? Y yo solo soy yo en la medida en que me relaciono con, ¿no? ¿De acuerdo? Más o menos. Entonces, bueno, pues una vez dicho esto, vamos a ver si la fe, ¿qué narices es la fe, no? Mira, voy a leer es un poco crítico, pero es para que veáis, porque San Pablo se enfrenta, escribe a los filipenses una carta muy corta, pero en la que le dice unas cosas muy interesantes.
A ver si algo se entiende. Dice, por lo demás, hermanos míos, alegraos en el Señor Jesucristo. Escribiros lo que os he dicho en otras ocasiones no me molesta. Y para vosotros es motivo de seguridad. Y entonces os quiero decir esto. Cuidado con los perros. No está hablando de los animales, ¿eh? Cuidado con los perros. Cuidado con los malos obreros. Cuidado con los de la mutilación. Se está hablando de la circuncisión, que es una mutilación del cuerpo. Se dice, cuidado con los de la mutilación, cuidado con los de la circuncisión. Pues nosotros somos la circuncisión, los que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Y no confiamos en la carne, aunque yo podría confiar en la carne. Cuando él habla de la mutilación, ¿sabéis la circuncisión por qué empieza? La circuncisión es muy interesante. Bueno, muy interesante. Bueno, es lo que es. Pero es interesante el fenómeno de la circuncisión. Porque la circuncisión, ¿quién la propone? Con Abraham, ¿no? Cuando empieza el pueblo judío, pues empieza el pueblo judío y cuando se constituye como pueblo, hace una alianza con Dios, ¿no? Hace una alianza. Una alianza, por ejemplo, el matrimonio es una alianza, ¿no? O sea, una alianza es como, no es un pacto jurídico, ¿no? Es establecer con otro un nexo, una relación por la cual yo te doy esto, yo soy para ti esto y tú eres para mí esto. Entonces, Dios establece con el pueblo judío una alianza que consiste en que yo seré para ti tu Dios y tú serás mi pueblo. Y como prueba de esta alianza, para que os quede, para que se plasme físicamente que tú eres mi pueblo y yo soy tu Dios, pero en una relación de amor, ¿no? De amor, de exclusividad. Yo quiero ser tu Dios, yo quiero ser tu cuidador, siempre voy a estar contigo, voy a ser siempre fiel a ti. Tú para mí eres la niña de mis ojos. Y todo eso quiero que se manifieste físicamente. Y para eso vais a circuncidaros. Y los que aceptáis esta alianza conmigo, lo vais a plasmar en el hecho de la mutilación, ¿no? de la circuncisión. Y entonces Abraham, pues él empieza en el pueblo e instituye la circuncisión. ¿Qué es lo que ocurre? Por lo tanto, la circuncisión es una cosa propuesta por Dios, ni siquiera por Abraham, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que con el tiempo, lo que les ocurre a los judíos, que es lo que está diciendo aquí San Pablo, cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, dice, porque pues nosotros somos la circuncisión, los que servimos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo y no confiamos en la carne, aunque yo podría confiar en la carne. Y entonces dice, ¿por qué? Dice, si alguno... es que veo poquísimo, oye. Pero, oye, se nos está yendo la tarde, ¿eh? Buenas noches. Dice, si alguno, aunque yo podría confiar en la carne, si algún otro piensa que puede confiar en la carne, yo aún más. Fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, y ante la ley fariseo. A causa del celo por ella, por la ley, como fariseo, perseguidor de la Iglesia. En lo que se refiere a la justicia de la ley, llegué a ser irreprochable, cumplía todo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que él se da cuenta, claro, lo que ha hecho el pueblo judío es vivir confiados en la ley. Entonces, ya veréis, vamos a llegar a algún sitio, ¿eh? No penséis que...
Pero ¿en qué se ha convertido la ley para los judíos? ¿Os acordáis lo que hablábamos de la religión? Si yo cumplo la ley, vivo sus preceptos, respeto las prohibiciones, doy el diezmo, doy el no sé qué tal, yo sé que haciendo esto, obras de la carne, mutilo mi carne, cumplo, como, dejo de comer, voy a un sitio, voy a otro, no hago una cosa determinada. Si yo hago todo eso, yo seré salvado. Entonces lo que les está diciendo San Pablo es: ojo con los malos obreros. Ellos confían, han convertido la fe, la alianza, la relación con Dios, la han convertido en unos preceptos humanos, por los cuales, haciendo ellos una serie de cosas, consiguen ser salvados. No necesitan para nada a Dios. Han convertido la relación con Dios, es decir, la fe, la han reducido a una religión, es decir, a una actividad humana a la que yo me someto, y entonces yo, con mis propios medios, con mis obras de la carne, yo consigo la salvación. ¿Me explico o no? Claro, esto es muy importante, porque, bueno, él sigue, pero bueno, por ejemplo, dice, en todo caso, mantengámonos en lo que ya hemos alcanzado. Claro, él entonces, cuando es muy cumplidor de la fe, de la ley y tal, tiene la conversión, conoce a Cristo y se da cuenta, descubre que por aquí no le viene ninguna justificación, que él lo único que está haciendo es salvarse, o pretendidamente salvarse. A él le sobraba Dios, le bastaba con las obras de la carne, le bastaba con lo que él podía hacer y él conseguía ser salvado. Pero cuando él conoce a Cristo se da cuenta de que esa no es la verdad, sino que la fe es una realidad por la cual yo mantengo una relación con el Padre, bueno, con Dios, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Es decir, él descubre que tener fe es vivir inhabitado por Cristo, por Jesucristo. Es ser hijo del Padre. Es todo relación. Es ser hijo del Padre. Vivir abierto a la persona y a la amistad de Jesucristo. Y no solo abierto a la persona, sino que Cristo dice, yo habitaré en ti. Entonces, Cristo vive en mí. Y yo una vez acepto a Cristo, ojo, una vez acepto a Cristo, ya acepto su persona, su doctrina, sus enseñanzas, sus prohibiciones, sus consejos, su consuelo, su compañía. Acepto lo que tú me digas, porque yo me relaciono con la persona de Jesucristo. Entonces, algunos piensan, dicen que si el cristianismo es la religión de un libro, ¿no? Del libro del Evangelio. Y no. O sea, el único libro que tenemos nosotros es la persona de Jesucristo. Y no aceptamos ninguna doctrina ni ningún precepto más que lo que esté escrito en la carne de Cristo, en el corazón de Cristo. Ojo, porque muchas veces nosotros podemos convertir nuestra fe en religión. Y entonces vivir y eso nos ha pasado, ojo, que nos ha pasado, y muchas veces nos está pasando, que nos sobra Dios. O sea, yo sé que voy a misa el domingo, no robo, si a mi madre le digo bruja, luego le pido perdón. Si robo, pues luego, pues algo ya haremos, me confieso.
Y bueno, y tampoco hago mal a nadie, o bueno, y si hago, pues oye, a ellos me hacen más, ¿no? O sea, pero yo voy a cumplir una serie de cosas y a ver si así conseguiré, pues, salvarme. Pero podemos hacer todo esto con independencia, o sea, sin ninguna relación con Dios. O sea, lo que explica Cristo, os voy a decir para ir más rápido, la fe es la inhabitación de Cristo en nuestros corazones. La fe no es qué debo pensar acerca de tal asunto. Uy, soy cristiano, dicen esto, y los cristianos, ¿qué pensamos de esto? A ver, ¿no? Y entonces yo acepto lo que me dicen. La fe no es un pensamiento, la fe no es un sistema de ideas. Si la reduzco al pensamiento, lo que hago es ideologizar la religión, o sea, ideologizar el cristianismo y convertirlo en una religión humana más, en la que yo conseguiré pues unos objetivos. Conciencia tranquila, me siento bien. O yo me confieso sí, porque es que luego es que me siento muy bien. O oye, yo soy cristiano porque es que comparto los valores del cristianismo. O sea, pues los valores del cristianismo son muy interesantes, pues porque el amor, la tal. Oye, y muchas veces en las sociedades, por ejemplo en Inglaterra decían el gobierno, que no es que sean, pero oye, conviene fomentar el matrimonio y que haya una serie de tal y que haya una formación cristiana mayor en las parejas de cristianos, pues porque ayuda socialmente, pues dar una serie de ideas que dan estabilidad, que fomentan lo mejor de la persona. Entonces, pero la fe no es un sistema de pensamientos o un sistema de convivencia social que es muy beneficioso para todos. Me decía hace poco una persona, es ateo, me decía, yo siempre he intentado inculcar a mis hijos, les llevo a misa todos los domingos, y yo soy ateo, pero les llevo todos los domingos. Porque me parece que es un valor muy bueno en una familia y que da mucha unidad. Yo no lo tengo, no lo he conseguido, pero quiero que ellos, me gustaría que lo tuviesen. Y a la familia nos va bien. Bien, pues eso es una buena persona, pero no es la fe cristiana. La fe cristiana es, yo sé que yo establezco una relación con Cristo y ese Cristo vive en mí. El Espíritu suyo me va modelando. Él me dice cosas, Él me hace ver, Él me enseña, Él me empuja. El Espíritu tiene fuerza. El Espíritu es capaz de borrar lo que hay en mí y darme el perdón. El Espíritu me hace como el Padre. O sea, es una serie de verdades que yo acepto, de realidades que a mí me superan, que yo no puedo alcanzar, que yo no puedo hacer y que no dependen de que yo viva una vida religiosa, dependen de la acción de Dios porque yo le dejo actuar a Él y confío en su acción. ¿Me explico? Bueno, es que la fe es una vida que viene dentro de mí, en mi espíritu, y esa vida es de otra persona. Y cuando viene Cristo, viene su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de estar en fiestas, su forma de beber copas, su forma de vivir, su forma de comer. Todo me viene, pero me viene todo con Cristo. Y me viene no solo porque yo aprendo de cómo lo hacía Él en el Evangelio, sino porque Él vive en mí y Él va obrando en mí de manera que yo pueda ir viviendo del modo que Él vive y Él puede ir viviendo del modo que Él vive en mi vida. O sea, Él vive en mi vida. O sea, igual que el novio vive en la vida de la novia, pero mucho más. Porque en la novia, el novio tiene una fuerza, pero tiene una fuerza casi como... Pero aquí es mayor todavía, o sea, porque es sangre de mi sangre. Cristo es espíritu de mi espíritu. Y él obra en mí, conmigo, y confundido conmigo, no, pero... no sé qué palabra sería, pero identificado conmigo. Y esto es porque me he abierto a acoger a una persona y no una doctrina. Acojo una persona y con esa persona acojo su doctrina. Es muy distinto.
Pero no acojo ninguna doctrina que no esté escrita en el corazón de Cristo, en el rostro de Cristo, en la carne de Cristo. La fe es estar vivo habiendo vuelto de la muerte. O sea, bueno, es que ya ha dado la hora, pero fe es permanecer. Bueno, entonces, ¿a dónde voy? Bueno, ¿a dónde voy? Ya más o menos he ido. Pero voy a decir una cosa más para terminar. Y es este evangelio. ¿Es que pueden ayunar los amigos del novio? Pues le dicen, oye Jesús, tus discípulos no ayunan. Y dicen, no. Mientras el novio esté con ellos, no van a ayunar. Pero lo voy a leer entero. Mientras el novio esté con ellos, no pueden ayunar. Llegará un día en que se lleven al novio. Aquel día sí que ayunarán. Nadie le echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado viejo, porque la pieza tira del manto, lo nuevo tira de lo viejo y deja un roto peor. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque revientan los odres. Y si se pierde el vino y los odres, entonces se pierde el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Fijaros cómo explica Cristo, Jesucristo, lo que es seguirle a Él. Seguirle a Él habla, uno, de novio. Relación de amor entre Él y el que quiere seguirle a Él. No es, ser cristiano, la fe cristiana no es creer en Dios. Bueno, es verdad, el título no era así. El título era La fe no es creer en Dios. La fe cristiana no es creer en Dios. La fe cristiana es establecer una relación con Cristo. Y esa relación Él me la explica como noviazgo. Relación de amor. 2, habla de vino nuevo. Es decir, lo que yo voy a hacer, al ser cristiano, lo que se va a obrar en mí, con esta relación nueva que se ha establecido entre Él y yo, es todo nuevo. Nuevo quiere decir que no es acción mía, sino que hay una novedad. No es fruto de mí, no es hijo de José Pedro, es nuevo para José Pedro. No es consecución mía, no es obra de mi carne, no es obra de mi entendimiento, no es obra de mi virtud, no es que yo ahora rezo 6 rosarios, ¿no? Y doy más limosna que nadie. No son obras mías, es vino nuevo, es decir, vino que me llega de fuera. Es acción de Dios en mi alma. Yo me pongo delante de Él y digo, Dios mío, me gustaría saber amar a mi hermano que no lo aguanto y no soy capaz. Y tengo envidia de un amigo o de un compañero que tiene mejor trabajo que yo y es más vago. Y tengo envidia y no me alegra que mi hermano haya sacado más nota, porque no me alegra, tengo envidia. Y Señor, esa envidia es odre viejo. Y vino viejo. Entonces, necesito que tu vino nuevo llegue a mí y transforme. Convierte mi envidia en ilusión, en agradecimiento, en alegría. Pero todo eso yo sé que no es obra mía. Porque en algunas cosas las puedo conseguir y otras no las puedo conseguir. Y toda la acción del Espíritu y la forma de ver que tiene Dios, la forma de mirar que tiene Cristo, la pureza que tiene Cristo, el perdón de Cristo que en la cruz reza por... Uno ve un misionero y dice, este tío deja todo y se va para unos negritos o unos quien sea, que ni conoce. Y lo da todo por unos que no conoce. Y una de clausura, ayer me escribía, la semana pasada, una monja de clausura, me decía, rezamos con muchísima ilusión por todos los hombres del mundo y tal. Y está ahí, y su amor, y está feliz por unas personas que no conoce, pero a las que quiere que les llegue el vino nuevo, y eso le da
esa transformación no es obra mía, es vino nuevo, que lo que exige es un odre nuevo. Entonces, bueno, ya está porque es la hora, pero me gustaría contar. Pero quizá, luego recogemos, quizá este texto, oye, este texto, la fe presupone, por tanto, la renuncia a la individualidad. Voy a decir 4 características y me voy. La fe presupone, por tanto, la renuncia a la individualidad, al yo, a la autosuficiencia y la transformación de la vida en comunión, según tu modo, según el modo trinitario que corresponde a la vida verdadera. Fe es renunciar a la autosuficiencia y creer en la comunión, en la relación. La religión, en cambio, es responder a la necesidad de Dios permaneciendo en el marco de mi individualidad. Esa es una característica. Otra. La fe es la acogida de vida nueva, de una nueva existencia. La religión, en cambio, enseña lo que hay que hacer para conseguirlo, para conquistarla. La religión hace hincapié sobre todo en cómo realizar en la vida una doctrina religiosa, una enseñanza, y sobre los méritos y beneficios que ello implica. Bueno, pues ya está. Yo solo quería como recordar, ¿no?, y animarnos a que el mundo y la forma de entender en Occidente el cristianismo, que no nos coma, porque es religión, es cuidado. Bueno, es solo lo que dice San Pablo. Lo que os digo y me digo a mí es cuidado con los perros, cuidado con los malos obreros, cuidado con los de la carne, con los de la mutilación. Ahora, gracias a Dios, no nos circuncidamos. Pero bueno, me confieso porque no sé qué, porque me siento bien, voy a ir a misa el domingo porque no sé qué, y esto no puedo hacer, Dios mío, la conciencia de la pero eso es los de la mutilación. O sea, son prohibiciones todo. Pero no convirtamos la fe cristiana en religión, porque si no, es algo muerto. El Espíritu Santo no nos posee. Entonces, ¿qué hacer? Abrirnos al vino nuevo y decir, Dios mío, quiero tu acción en mí. Deseo una relación de noviazgo, recibir tu vino nuevo, y para eso dame un corazón en el que rompa esos esquemas de cumplimiento de leyes, porque ahí no podrás darme nunca vino nuevo. Lo estropearé. ¿Sí? Más o menos lo que queda. Pues si queréis, rezamos una de María y nos ponemos en la adoración. Pues Dios... Deseo ser la luz que ilumine, deseo ser la sal que dé sabor, deseo ser el trigo que si muere, deseo ser el manantial de tu calor. Del pecador que se convierte en ser pescador de hombres, prende fuego y que arda el mundo, dar de comer a multitudes, deseo ir al mundo entero y anunciar el evangelio. Deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Y deseo ser el compás de tus latidos, cantar, volar, a saltar el cielo, hasta desear como deseas tú. Deseo no tener donde reclinar la cabeza, deseo no ser servido, sino servir. Deseo tomar mi cruz de cada día